Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación a participar de este congreso. Les voy a hablar sobre claves diagnósticas en las imágenes de laringe. No tengo conflicto de intereses. Durante estos 30 minutos vamos a hablar una parte de la anatomía pertinente, necesaria para la interpretación de las imágenes de laringe. Vamos a enfocar los pacientes que tienen parálisis de la cuerda vocal y vamos a ver las lesiones tumorales de laringe, dividiéndolas en las lesiones mucosas de las lesiones submucosas. Entonces vamos a empezar con lo más importante porque parte del éxito de la valoración de los estudios de cuello radica en localizar bien las lesiones y para esto es necesario la anatomía. La laringe es una estructura anatómicamente compleja, perdón, está dividida en tres regiones. La región glótica, donde se encuentran las cuerdas vocales, la región supraglótica, que es todo lo que está por encima de ellas, y la región subglótica, que es lo que está por debajo de ellas. La región glótica va a tener va a estar compuesta por las cuerdas vocales verdaderas, que son estructuras principalmente conformadas por músculo, que son músculo vocal y el músculo tiroaritenoideo, recubiertas por una mucosa y por un tejido conectivo que tiene la capacidad de vibrar cuando pasa el aire. La región glótica tiene tres funciones importantes. Una, la fonación, pero también es una compuerta que se abre y se cierra a necesidad. Podemos abrirla cuando necesitamos respirar y se cierra completa y herméticamente cuando hacemos valsalva o cuando hacemos apnea. Por encima de la glotis vamos a tener la región supraglótica y el punto de reparo va a estar dado por el ventrículo laringio, que es esta pequeña indentación que queda entre las dos cuerdas, entre las cuerdas falsas abajo y la cuerda verdadera encima. Todo lo que quede por encima del ventrículo laringio le vamos a llamar supraglotis y está compuesta por la epiglotis, los pliegues ariepiglóticos y las cuerdas vocales falsas. Esta estructura tiene la principal función de proteger la vía aérea durante la deglución. Y por último, la subglotis es simplemente el empate que hay entre la laringe y la tráquea. Para ubicarnos en imágenes de resonancia, tenemos un corte T2 en sagital. Vemos, vamos a ubicar el hueso hioides. Por encima, por detrás del hioides vamos a encontrar la epiglotis, que va a tener un componente supraioideo que es móvil y una región fija que está por debajo del hioides. Por encima del hioides, hacia adelante de la epiglotis, vamos a encontrar las valéculas. Y por debajo vamos a encontrar por delante de la epiglotis la grasa preepiglótica, que es un punto importante de reparo para la estadificación de tumores supraglóticos. En los cortes coronales, el punto de reparo importante es el ventrículo laringio. Nosotros identificamos el ventrículo laringio y sabemos que lo que está por debajo del ventrículo van a ser las cuerdas vocales verdaderas, que como dije, tienen contenido principalmente muscular, así que van a tener densidad y señal de músculo, ¿sí? Por encima del ventrículo van a estar las cuerdas vocales falsas, rodeadas de grasa. Esa grasa tiene nombre, es la grasa paraglótica, y también es un punto de reparo importante en la estratificación de tumores laringios. En los cortes axiales, depende de la altura, vamos a tener diferentes morfologías de la laringe. En un corte por encima del hioides, a nivel de la supraglotis, vamos a encontrar el borde libre de la epiglotis, vamos a encontrar en la línea media el pliegue glosoepiglótico y a los lados las dos valéculas. Esta es la imagen que a mí se me asemeja a un pato Donald mirando de frente, o también ha sido escrita en la literatura como la imagen en Mercedes-Benz. Un corte inmediatamente inferior al hueso hioide nos va a demostrar la porción fija de la epiglotis que está señalada con la grasa preepiglótica. Si nos vamos inmediatamente inferior a un corte a nivel de los pliegues falsos, vamos a encontrar unos repliegues de mucosa que van a estar rodeados de grasa. Esa grasa es lo que denominamos la grasa paraglótica y los dos pliegues que están señalados en rojo serían los pliegues ariepiglóticos. Yéndonos en cortes más inferiores, este es un corte a nivel de la glotis, o sea, un corte a nivel de las cuerdas vocales. ¿Cómo sabemos que estamos ahí? Porque es el primer corte en el que vamos a ver los tres cartílagos al mismo tiempo, tiroides, aritenoides y cricoides en el mismo corte. Entonces vamos a tener los tres cartílagos al mismo tiempo, vamos a dejar de ver grasa
y empezamos a ver densidades de músculo, porque recuerden que las cuerdas vocales son músculos, y vamos a ver las dos articulaciones cricoaritenoideas. Cuando vemos estas cosas, estamos parados en un corte a nivel de la glotis. Y por último, a nivel de la subglotis, es sencillamente el reborde interno del cartílago cricoides rodeado de una mucosa delgada que no debe tener más de 1 milímetro de espesor. Entonces, en términos generales, tenemos un corte a nivel de la supraglotis. Siempre que estemos en la supraglotis vamos a tener mucosa rodeada de grasa. Cuando estamos en la glotis vamos a tener mucosa rodeada de músculo y a nivel de la subglotis simplemente una mucosa delgada sin ni músculo ni grasa. Algo importante y es un punto clave es cómo hacer las imágenes, sobre todo las imágenes de tomografía. La recomendación es hacerlo, digamos, algo importante es que la posición de la laringe puede variar de acuerdo a la maniobra respiratoria y con esto la apariencia de las imágenes. La recomendación es hacer con respiración tranquila. Cuando estamos respirando, nuestras cuerdas vocales están separadas y esto hace que podamos valorar mejor el contorno interno de las cuerdas vocales, permitiendo, digamos, una mejor detección de lesiones nodulares en el borde interno de las mismas. Un error frecuente que ocurre con los tecnólogos es que se adquiere las imágenes en apnea. Cuando hacemos apnea, lo que hacemos es un cierre glótico que, como le dije, es hermético. Entonces se contacta una cuerda con otra e impide o dificulta más la valoración de estructuras de lesiones nodulares en el borde interno de las cuerdas vocales. Entonces la recomendación es no hacer apnea. Como una maniobra complementaria a la respiración tranquila, podemos hacer una adquisición de fonación, un cajón solo dirigido hacia la laringe. Esta maniobra hace que las cuerdas vocales se medialicen y se desplacen hacia adelante, haciendo más evidentes lesiones que puedan estar en la hipofaringe, sobre todo lesiones de los senos piriformes. De forma indirecta podemos valorar la movilidad de las cuerdas vocales, pero el objetivo de las imágenes no es precisamente esto. La motilidad usualmente se valora con laringoscopia y es una información que ya los clínicos tienen. Entonces, uno de los escenarios más frecuentes es valorar cuando el paciente tiene alteración en la voz. Y una de las causas más frecuentes es la parálisis de la cuerda vocal, que usualmente se da por afectación del nervio laringio recurrente. El rol de las imágenes en este contexto no es como tal diagnosticar si está o no paralizada la cuerda, cosa que usualmente el clínico ya sabe, sino tratar de establecer la causa. Y para eso tenemos que hacer un análisis de todo el recorrido del nervio laringio recurrente. De todas maneras, como radiólogo, sí es bueno estar familiarizado con cuál es la apariencia morfológica de la cuerda vocal paralizada. Entonces, cuando tenemos una cuerda vocal paralizada, vamos a tener una medialización. La laringoscopia no es propiamente el mismo paciente, pero se correlaciona perfecto con las imágenes que vemos en este caso. A nivel de la supraglotis, vamos a tener medialización del plejo epiglótico. Voy a tratar de poder señalar. Entonces, qué pena. Ah, bueno, a nivel de la supraglotis vamos a tener pues una medialización del pliegue epilótico al medializarse, que es esto que vemos acá. Al medializarse, el espacio que está por detrás del pliegue se nos va. Gracias. Muchas gracias, perdón. Entonces, cuando medializamos la cuerda, a nivel supralótico, la medialización del pliegue epilótico que vemos acá arriba. Esa medialización y desplazamiento hacia anterior hace que el espacio que está detrás, que es el seno piriforme, se dilate, y eso lo podemos ver tanto en los cortes axiales de la supralotis como en los cortes coronales, aquí como en la dilatación de lo que en donde está la letra P. A nivel de la glotis vamos a tener una atrofia del músculo vocal que va a perder volumen, usualmente después en la medida en que se vuelve más crónica, se vuelve más pequeño e incluso se reemplaza por grasa. Eso va a hacer que al perder volumen, el ventrículo laringio de ese lado se dilate
Y en los coaxiales, cuando hacemos un corte a nivel de la glotis, vamos a tener una indentación anterior, es el signo del velero, el signo de vela, como vemos. Entonces, es la apariencia típica de una cuerda paralizada. Pero el objetivo de hacer imágenes no es diagnosticar parálisis de las cuerdas vocales, sino tratar de establecer su causa. Y para esto tenemos que recorrer todo el recorrido del nervio laringeo recurrente, que como ustedes saben, es una rama del nervio vago. Entonces tenemos que buscar lesiones en el tallo cerebral, en la región dorsolateral del bulbo raquídeo, lesiones en el foramen yugular, por donde sale el vago, lesiones en el recorrido del espacio carotidio, ¿sí? Que puedan afectar el vago, a nivel de los ápices, a nivel de la región paratraqueal, y esto aplica sobre todo para tumores de tiroides. De hecho, cuando vean tumores de tiroides que tienen afectación de la cuerda vocal, del mismo lado puede ser un signo de que es un tumor localmente agresivo. Y por último, lesiones a nivel del mediastino, porque recuerden que el nervio laringio recurrente en el lado izquierdo se origina del vago, pero pasa por debajo del callado aórtico, por la ventana ortopulmonar, mientras que en el lado derecho lo hace por debajo de la arteria brachiocefálica. Con esto es importante decir que cada vez que se hagan estudios para determinar la causa de esa parálisis de la cuerda vocal, se debe incluir todo, escanear todo el cuello hasta la ventana ortopulmonar. Aquí un caso de la vida real, un paciente con una parálisis de la cuerda vocal izquierda, donde vemos el signo del velero, que vemos acá, ¿sí? Vemos la atrofia de la cuerda vocal verdadera acá, vemos la dilatación del ventrículo laringio, son signos claros de parecia a la cuerda vocal izquierda y en resonancia, como estas imágenes van hasta acá, no encontramos la causa, pero en una radiografía del mismo día encontramos un tumor carcinoide parailiar de origen pulmonar como causa. Las lesiones tumorales las vamos a dividir en lesiones mucosas, que es, digamos, su nombre le dice, afectan directamente la mucosa, de lesiones que están por debajo y que simplemente abomban la mucosa con una mucosa normal. Esa es la clasificación que hacen los otorrinos de las lesiones en general. Dentro de las lesiones mucosas que nos piden hacer imágenes, la más frecuente es por carcinoma escamocelular, que es el tumor más frecuente que vamos a ver en laringe, es el 95% de los casos de tumores malignos. Es más frecuente en hombres que en mujeres, más en la tercera edad y relacionados con alcohol y tabaquismo. El comportamiento y el pronóstico de estos tumores depende de dónde se origine, si se origina en la glotis, en la supraglotis o en la región subglótica. Entonces, los tumores glóticos son los más frecuentes, son más de la mitad de los casos. Usualmente afectan las 2/3 anteriores de las cuerdas vocales y tienen un mejor pronóstico en general que el resto de tumores de la laringe, en parte porque son tumores que al afectar las cuerdas vocales generan alteración en la voz y esto hace que los pacientes consulten. Entonces, son tumores que usualmente son detectados en fases iniciales cuando son tumores bastante pequeños. Y la segunda característica que hace que estos tumores tengan mejor pronóstico es que la región glótica no tiene vasos linfáticos. Entonces es poco frecuente encontrar metástasis linfáticas. Son tumores muy bien localizados. La sobrevida a 5 años para los T1, que es como se detectan la gran mayoría, es mayor al 90%. ¿Cómo los vemos en imágenes? Primero podemos no ver nada, ¿sí? Podríamos ver, tener un reporte de laringoscopia que muestre una lesión nodular y nosotros no encontrar ninguna alteración. Esa situación pasa y pasa con frecuencia. Simplemente sabemos que es un tumor limitado a la mucosa. Lo que ve el endoscopista que hace la laringoscopia sería como el diagnóstico definitivo. Nuestra función en imágenes diagnósticas es determinar la extensión a profundidad. Un profesor decía, la mucosa es el problema del clínico, la submucosa es nuestro asunto como radioluz. Entonces, en tumores iniciales puede pasar como esto, es del mismo paciente. Tenemos una lesión que es incluso mejor visualizada en endoscopia y que en las imágenes diagnósticas, en esta tomografía, solo vemos como un pequeño foco de aumento del realce con el contraste y una pequeña nodularidad.
Los tumores que se originan en la supraglotis son los segundos en frecuencia, más o menos son el 30% de los casos, y se originan en tres estructuras. Puede ser a nivel de la epiglotis, a nivel de la cuerda vocal falsa o a nivel del plegario epiglótico, o combinaciones de estos. A diferencia de los tumores glóticos, los tumores que se originan en la supraglotis tienen dos problemas que hacen que el pronóstico sea peor. Uno, son tumores que son diagnosticados cuando ya tienen un tamaño más grande, porque son tumores que para que afecten la deglución o afecten la calidad de la voz, ya han adquirido un tamaño grande, entonces se diagnostican usualmente en etapas más tardías, usualmente en estadios 3 en adelante. Y segundo, esta zona, la región supralótica, sí tiene una alta densidad de vasos linfáticos. Luego, es frecuente encontrar metástasis ganglionares asociadas a tumores supralóticos, usualmente bilaterales, y esto hace que el tratamiento indique incluir terapias un poco más agresivas sistémicas, como quimioterapia o radioterapias con campos de irradiación más amplios. Por último, el carcinoma subglótico es el menos frecuente, pero el más grave de todos. Usualmente en esta zona los tumores crecen de forma silenciosa, sin generar síntomas, y empiezan a ser sintomáticos cuando causan estridor por la obstrucción de la vía aérea. Y esto ocurre cuando ya son tumores bastante avanzados. La sobrevida de los tumores subglóticos es del menos del 40% a 5 años. Y es un área de difícil valoración incluso para los clínicos a través de endoscopia. Entonces, como le decía, ¿cuál es el papel de nosotros en imágenes cuando estamos estadificando o estamos mirando tumores de la laringe? Nuestro principal papel es complementar lo que ya el clínico vio por endoscopia. O sea, el clínico, nuestro papel es mirar la profundidad del tumor, cuál es la extensión submucosa del tumor. Y aquí es importante aplicar el TNM. El TNM en laringe tiene dos componentes. Un componente clínico que hace referencia principalmente a la extensión mucosa que ellos ven directamente y a la motilidad de las cuerdas vocales, es decir, si las cuerdas se mueven normalmente, si está alterada o si las cuerdas vocales definitivamente están completamente fijas. Eso es un marcador de qué tan profundo se ha ido el tumor. Nuestra parte es mirar cuál es la extensión submucosa. Y el TNM, en la octava edición, y ya salió la novena, pero no ha cambiado nada en cuanto a la laringe. Es bastante complejo en la laringe porque cada región, la región supralótica, la región glótica y la región glótica, tienen un TM diferente. Y uno debe aplicar cada uno de estos. Sin embargo, le resumo las cosas, los puntos claves que deben estar incluso en nuestros informes, que son los que realmente pueden hacer que se cambie la terapia que se haga o la estadificación tumoral. Entonces, son 5 puntos claves. El primero es el compromiso de la comisura anterior. La comisura anterior es el punto donde las dos cuerdas vocales se unen hacia el cartílago tiroides en su componente más anterior. Esta es una zona que está desprovista de cartílago y esto lo hace más propensa a que el tumor invada rápida, tempranamente el cartílago y que pueda hacer extensión extralaringea. Con el problema que muchas veces tumores pequeños, como en este caso, tenemos un corte a nivel de la glotis, tenemos la cuerda vocal de un lado, la cuerda vocal del otro, tenemos un tumor que ellos ven pequeño ahí en la comisura anterior, pero ese tumor pequeño tiene una profundidad mucho más de lo que ellos ven, con invasión del cartílago y con extensión extralaringea. Para ellos, si las cuerdas vocales se mueven bien, eso es un T1, mientras que para nosotros, por imágenes, le podemos decir, no es un T1 porque tiene invasión, tiene extensión extralaringea. Entonces, más que decir que un tumor tiene o no compromiso de la comisura anterior, lo que es clave es decir qué hay detrás de esa comisura anterior. O sea, un tumor es solo de la mucosa o está invadiendo la cortical interna del cartílago tiroides o realmente hay un compromiso que penetra completamente el cartílago y que se extiende a los tejidos extralaringeos. Entonces, hay que decir si hay compromiso, pero también qué tan profundo se va ese compromiso. La invasión de la grasa preepilótica es el segundo punto importante a reportar, válido para los tumores de la supralotis.
La grasa preepiglótica es este plano graso que se encuentra acá, que está presente y es fácil de visualizar tanto en resonancia como en tomografía, porque tiene densidad y señal de grasa. Este es un ejemplo de un tumor supralótico que tiene invasión de la grasa paralótica. Mira cómo ocupa y oblitera ese plano graso que se encuentra ahí. Y estos tumores, pues esto tiene dos significados importantes. Usualmente se asocian con o estadifica tumor 3, T3, e indica una diseminación submucosa extensa. Y tiene un problema, y es que en la grasa paralótica normalmente hay muchos vasos linfáticos que cruzan la línea media. Entonces, los tumores que invaden esta zona tienen tendencia a ser metástasis ganglionares bilaterales y esto requiere, como lo había dicho antes, terapias sistémicas o campos de irradiación más amplios. La invasión de la grasa paraglótica es otro punto clave a mencionar. Les muestro este caso de un tumor de la cuerda vocal falsa. Sabemos que estamos en la supraglotis, en la cuerda vocal falsa, porque vemos en el lado izquierdo, que es el lado bueno, vemos grasa. Esta es secuencia T1, esta es en la tomografía, vemos un poquito de grasa acá, ¿sí? Y vemos un tumor que ocupa el pliegue vocal falso del lado derecho, pero que además oblitera la grasa paraglótica. Esto tiene dos problemas principales. Por un lado, indica que el tumor se ha ido a profundidad al espacio submucoso. Y dos, limita la posibilidad de una resección con preservación de la función de las cuerdas vocales. Cuando se hacen laringectomías que llaman laringectomías verticales endoscópicas, se requiere que haya un plano de clivaje entre el cartílago sano y el tumor. Y ese plano de clivaje lo da la grasa paraglótica. Cuando esta grasa paraglótica está afectada, pues no va a haber ese plano de clivaje y esto contraindica la opción de hacer una laringectomía endoscópica vertical. Otro punto a mencionar es la extensión transglótica, que este término significa la extensión en sentido vertical que traspasa el ventrículo laríngeo. Puede darse por un tumor glótico que tenga extensión submucosa a la región supralótica o lo contrario, un tumor supralótico que se extienda a la glotis. En general, es un punto importante siempre en la imagen es identificar el ventrículo laríngeo y ver si hay tumor por encima y por debajo del ventrículo. La presencia de esta extensión transglótica nos va a contraindicar la opción de hacer una laringectomía supraglótica. Otro punto importante es decir si hay invasión de los cartílagos laringeos, que puede ser una invasión limitada a la cortical interna del tiroides o una invasión completa que comprometa tanto la cortical interna como la externa con extensión a los tejidos extralaringeos. La primera es un estadio T3, la segunda es un estadio T4. ¿Cómo lo vamos a ver? Por tomografía puede verse esclerosis, que es un signo bastante inespecífico, no muy confiable. Lo más confiable es ver erosión del cartílago, erosión de la cortical del cartílago. Recuerden que estos son pacientes mayores y los pacientes mayores a esas edades ya tienen osificación de los cartílagos laringeos. Vamos a ver el cartílago como si fuera, digamos, imagenológicamente como si fuera un hueso, que va a tener una cortical y va a tener una médula ósea. Una médula, digámosle médula ósea, pero va a tener un contenido graso en el centro. Entonces, si vemos acá en la región derecha, donde está la región sana, vemos el cricoides con densidad de grasa, mientras que en el lado izquierdo eso está reemplazado por tumor que tiene ese gris intermedio, que es lo que llamamos el gris malvado. Cuando hay dudas sobre el compromiso de los cartílagos tiroides, de los cartílagos, de compromiso la invasión cartilaginosa es cuando está indicada hacer imágenes de resonancia magnética. La resonancia tiene mayor diferenciación, mayor contraste entre los tejidos blandos y una mayor sensibilidad para detectar compromiso cartilaginoso. Entonces, vean, aquí a mano izquierda tengo una corte a nivel de la glotis de un paciente normal, donde el cartílagos tiene una alta señal en secuencias T1. Como ven acá, se alcanzan a ver blancos, literalmente blancos, porque tienen eso que les decía que parece una médula ósea por el proceso de osificación. En el lado aquí, este es un caso de un paciente con un tumor
que invadía la grasa paralótica, pero además, miren, en la secuencia T1, esta señal alta se pierde, tiene una baja señal en el lado derecho, y en las imágenes en T2 va a estar reemplazado por un tejido que tiene la misma señal del tumor, tanto por fuera como por dentro de la región paralótica y en los tejidos extralaringios. Esto es un signo inequívoco de invasión del cartílago laringio, y esto es lo que llaman el signo del gris malvado, ¿no? No es ni muy blanco ni muy negro, es precisamente en esas señales intermedias que sospechamos verdadera invasión tumoral. Y esto es porque en resonancia, si bien es muy sensible, tiene el problema de que a veces encontramos alteraciones en la señal que no son realmente invasión tumoral, sino simplemente edema, porque el tumor que está contactando el cartílago, usualmente ese cartílago puede tener edema, alteraciones en la señal, que usualmente van a tener una señal mucho más alta, van a ser blancos casi, que es el blanco bueno, diferente a la invasión tumoral que se queda en ese gris intermedio. Entonces, para definir que hay invasión del cartílago desde el punto de vista de imágenes de resonancia, es importante que el área en cuestión tenga señal igual al tumor en T2 y realce igual a T2. Mientras que en el edema va a tener una señal mucho más alta que el tumor, o sea, va a ser mucho más blanco en secuencias T2 y va a tener un mayor realce con el contraste también en las imágenes con contraste. Por último, la extensión extralaringea, que puede darse de dos formas. Uno, porque invada completamente el cartílago, que es la forma más difícil, pero a veces los tumores cogen la vía más fácil, que es a través de la membrana cricotiroidea, como vemos ahí. Pasamos entonces a las lesiones submucosas, que son aquellas situaciones en las que el endoscopista ve que la mucosa es normal, pero está bombada, ¿sí? Y nuestra labor en estos casos es descubrir la causa de esa lesión. La submucosa, como le decía, es un punto ciego para ellos. Dos de las más frecuentes, los laringoceles, que son la expansión quística del sáculo del ventrículo laringio que vemos acá, que se da en pacientes o en la, que aumentan la presión por su profesión, usualmente en músicos de instrumentos de viento o en sopladores de vidrio. Estas personas aumenta tanto la presión intralaringea que se genera una dilatación sacular que después puede ser rellenada bien sea por gas o por líquido. Y esto van a ser unas lesiones quísticas que se extienden en la región supralótica a nivel de la grasa paralótica, que se pueden contener dentro de la laringe, lo que vamos a llamar laringocele interno, o se pueden extender a través de la membrana tiroidea hacia los tejidos extralaringios, y es lo que llamamos un laringocele externo. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Vemos un corte a nivel de la supralotis, bastante distorsión, es difícil ubicarse acá. Vemos aquí el epiglotis, la porción fija de la epiglotis, vemos algo de grasa preepiglótica acá, vemos pliegues ariepiglóticos acá, y vemos una estructura quística con contenido de gas y otra estructura quística con contenido líquido que se encuentra en la grasa paralótica o en la región paralótica con extensión extralaringea. Este era un paciente músico con un laringocele no complicado. Otra de las lesiones, en este caso tumorales, submucosas que podemos encontrar, son los tumores originados en los cartílagos, que es tumores de origen condral, puede ser condroma o condrosarcoma. No hay forma por imágenes de diferenciar entre estas dos, pero estos tumores tienen una característica imagenológica muy típica que es similar a los tumores de origen condral que ocurren en cualquier otra parte del cuerpo. Son tumores que usualmente afectan predominantemente el cartílago cricoides, menos frecuente el tiroides y es relativamente raro en el aritenoides. Son tumores que van a tener una matriz cartilaginosa, o sea, van a tener un contenido hipodenso con calcificaciones en puntos y comas típico de los tumores de origen condral, una señal muy alta en secuencias con información T2 y un realce heterogéneo de tipo, le llaman como empanal de abejas. Esta apariencia
con las calcificaciones en palomita de maíz o en puntos y comas y la muy alta señal en T2 en un tumor que el endoscopista reporte que la mucosa está intacta es bastante sugestiva de un tumor de origen condral. Importante para estos casos en particular, no aplica la clasificación TNM, porque de por sí estos pacientes teóricamente serían T4 porque hay invasión cartilaginosa, pero son tumores que se originan precisamente en el cartílago. Y estos tumores, a pesar, incluso los condrosarcomas, tienden a ser tumores de crecimiento lento. Son tumores en su gran mayoría, dentro de la clasificación de los condrosarcomas, son condrosarcomas de bajo grado. Para terminar con unas conclusiones, lo importante en imágenes que dejar el mensaje que es importante interpretar la imagen a la luz de los hallazgos de laringoscopia. Nosotros son como un estudio complementario a lo que ellos ven clínicamente por endoscopia. Hay que fomentar el trabajo en equipo, hay que, digamos, estas estadificaciones se hacen mejor si se hacen en juntas interdisciplinarias donde uno tenga la oportunidad, y eso es muy enriquecedor para nosotros como radiólogos, de ver las imágenes de la laringoscopia y después ver, analizar nuestras imágenes, porque las cosas tienen que ser concordantes. Si un tumor es T3, porque tiene afectación de las cuerdas vocales, afectación, tiene una cuerda fija, y yo veo que hay compromiso de la grasa paraglótica, esas son cosas que casan, que digamos que cuadran, pero a veces cuando hay discrepancias hay que tratar de resolverlas de la mano con el clínico. En el caso de las lesiones mucosas, importante de nuestra parte determinar cuál es la extensión submucosa, cuál es la profundidad de esas lesiones, y en el caso de las lesiones submucosas hay que tratar de desenmascarar la causa. Listo.